Ministro, muchísimas gracias por recibir al Huffington. Gracias a vosotros por invitarme. La primera pregunta, voy a empezar por lo más actual, que ha sido el barómetro del CIS que hemos conocido hace una hora. ¿Le da ventaja al PSOE? ¿Qué valoración hace? Mi valoración es que el Partido Socialista está muy fuerte en las encuestas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y municipal. Y está fuerte, algo lógico, porque lo que estamos haciendo son políticas que están beneficiando a la inmensa mayoría de la población y a la inmensa mayoría de la ciudadanía, a todos los niveles. Que hayamos tenido una crisis tan acusada como fue la pandemia y ahora una crisis motivada por la guerra de Ucrania, y que hayamos conseguido proteger y cuidar a todas esas personas que seguro que con gobiernos de otro color hubieran perdido el empleo, como pasó en la crisis financiera. Durante la pandemia nosotros protegimos a 3,6 millones de trabajadores, pero también autónomos, también empresas con ayudas directas. Es decir, estamos trabajando para la gran mayoría de la población. Y luego además, no solo eso, sino que estamos consiguiendo un crecimiento económico que es muy sólido, el país que más crece de las grandes economías de Europa. Estamos consiguiendo cifras de empleo que son récord, 20,5 millones de afiliados, y además lo estamos haciendo sin endeudar al país. 5 puntos ha bajado la deuda en el año 2022. Es decir, España funciona. El gobierno está protegiendo a la ciudadanía. Estamos ampliando derechos. Estamos consiguiendo que haya más empleo que sea de más calidad. Y todo eso, por supuesto que al final tendrá un reflejo en las urnas, mal que le pese a la derecha, que le gustaría que todo fuera catastrófico y todo fuera un desastre. Pero no lo es, no lo va a ser, y por tanto los que profetizan el desastre pues acabarán siendo un desastre como profetas. Sin embargo, se impone, a pesar de todas estas medidas, se imponen muchas polémicas internas en el gobierno. Una de las más evidentes, la de la ley del solo sí es sí. Esta semana el presidente ha pedido a Igualdad, a Podemos, que les enseñe su propuesta de reforma de la ley. ¿Ya se las han entregado? ¿Se la han entregado? Estamos trabajando y seguimos trabajando. Estamos, creo que la inmensa mayoría de la Cámara, desde luego los partidos que formamos la coalición, de acuerdo en lo fundamental. Y es que la ley ha tenido unos efectos que no eran queridos. Nadie quería revisar penas a agresores sexuales y por tanto hay que modificar la ley, hay que evitar que eso ocurra a futuro y hay que mantener en el centro el consentimiento, que fue la gran lucha feminista en aquellas manifestaciones tan multitudinarias del 8 de marzo, y hay que mantenerlo. Sobre esa base nosotros hemos presentado una solución y la hemos presentado en el Congreso de los Diputados y creemos que es la mejor solución. Y a partir de ahora, en la tramitación parlamentaria, lo que tenemos que hacer es hablar con los grupos parlamentarios porque, ya le digo, yo creo que hay un consenso bastante amplio de que todos queremos evitar que se rebajen penas a agresores sexuales. Y con esos consensos, que es modificar la ley, que es evitar que haya a futuro revisiones a la baja de condenas de agresores y 3, mantener el consentimiento en el centro de la ley, que no condenemos a calvarios probatorios a las mujeres, de si se resistieron mucho o poco, de si cómo iban vestidas. Sobre esos 3 grandes consensos tenemos que dar solución y desde luego el Partido Socialista está en dar solución a este problema que nos ha venido dado. Sin embargo, no hay consenso con Igualdad. ¿No se podía haber esperado a encontrar un acuerdo interno para llevarlo al Congreso? Porque los partidos que apoyan habitualmente al gobierno están diciendo que prefieren un acuerdo con el Ministerio de Igualdad. Sí, preferimos un acuerdo y de hecho llevamos semanas, meses podríamos decir, hablando las distintas sensibilidades del gobierno para intentar buscar una solución que fuera consensuada. De momento no lo hemos logrado, vamos a seguir trabajando en esa línea porque estamos absolutamente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es revisar la ley para evitar que a futuro haya revisiones a la baja de condenas. ¿Va a haber reuniones entonces entre Igualdad y Justicia? Porque Irene Montero estaba diciendo que no había interlocución. Estamos en el seno del gobierno. Yo en primera persona lo digo, continuamente hablando, continuamente dialogando. Por tanto, esa no es la dificultad. El debate sobre esta reforma que han presentado ustedes se va a producir en la víspera del 8M. ¿Le preocupa que esa división se traslade a las calles, a la manifestación? Yo creo que la manifestación del 8 de marzo en España se ha convertido en un emblema del movimiento feminista. Y todas las personas que nos sentimos concernidos en la igualdad entre hombres y mujeres, desde luego que deseamos un éxito el 8 de marzo para que el movimiento feminista siga siendo un movimiento que inspire las políticas del gobierno. Así ha pasado. Las políticas que lleva a cabo este gobierno son políticas inspiradas en el feminismo y
especialmente dirigidas a mejorar la vida de las mujeres. Por eso la subida del salario mínimo interprofesional, 1.080 euros, 14 pagas de 1.080 euros, no 12, 14 pagas de 1.080 euros, que benefician en el 60% de las personas a mujeres. Una reforma laboral que acaba con la precariedad y con la temporalidad, que beneficia en su gran mayoría a mujeres y también a jóvenes. Una equiparación entre los permisos de paternidad y de maternidad, para que los hombres y las mujeres tengan el mismo permiso, para que las mujeres no tengan que sufrir esa pregunta de, bueno, ¿y tú vas a tener niños o querrías tener hijos? Bueno, pues se acabó. Y eso son políticas feministas que hace el Gobierno de España y que se inspiran en el gran movimiento feminista que se manifiesta todos los 8 de marzo en nuestras calles. Fíjese, tenemos un presidente feminista, tenemos un presidente que está encima de los temas porque quiere que toda la legislación, que todos los avances que hagamos desde el Gobierno, todos tengan la finalidad de mejorar la vida de la ciudadanía y en particular de las mujeres que tienen más dificultades. Pero aún así reconoce que el momento es complicado en el seno de la coalición. ¿Puede ser el momento más complicado en toda la legislatura? A mí me parece que seguimos trabajando, seguimos sacando adelante leyes. Esta misma semana hemos sacado adelante 4 leyes. Una modificación de la ley del aborto, la ley para proteger los derechos de las personas LGTBI y trans, para evitar todas las discriminaciones, una ley de empleo para hacer que nuestro sistema de políticas activas sea más eficaz y una ley de denunciantes para facilitar que se pueda denunciar la corrupción con más facilidad. Esto es la política útil que hace el Gobierno. Mientras el señor Feijóo balbucea en sus respuestas ante la presión de los ultras en el tema del aborto, nosotros seguimos avanzando con leyes que mejoran la vida de los ciudadanos. En este caso, que evitan discriminaciones, que dan más derechos a las mujeres, que facilitan la creación de empleo y que fomentan que haya denuncias para acabar con la corrupción. Un problema que en España era o el primero o el segundo, según el CIS, de los españoles, cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora no hay ninguna duda que somos un gobierno honrado. Le quería preguntar también por la renovación del Poder Judicial. Usted participó en las negociaciones con González Pons. Sánchez dijo que el acuerdo estaba listo hasta para firmarse. ¿Era así? Absolutamente sí. El acuerdo está absolutamente cerrado hasta la última coma, hasta el último nombre, con el Partido Popular, y lamentablemente el señor Feijóo no aguantó la presión de los extremismos más ultras que hay dentro de su partido y fuera de su partido, en el ámbito de la derecha. El acuerdo tenía 3 patas. Tenía una propuesta de ley para reforzar la independencia de la justicia en temas importantes, donde nos pusimos de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Tenía también como parte de ese acuerdo la renovación del Consejo General. Habíamos pactado los 20 nombres del nuevo Consejo General y también los 12 suplentes. Y también tenía una tercera pata de ese acuerdo, que era la renovación del magistrado número 12 del Tribunal Constitucional, que ha de proponer el Grupo Popular. Ese acuerdo, con esas 3 partes, estaba cerrado hasta la última coma. En el último segundo, el señor Feijóo flaqueó. No pudo. Perdió el pulso con los elementos más ultras de su propio partido y dio un signo de debilidad muy preocupante para una persona que debe liderar el principal partido de la oposición. Ese acuerdo está listo para firmarlo. Yo aprovecho para volver a pedirle al señor Feijóo que, si quiere, esta misma tarde, en unas horas, firmamos el acuerdo y acabaremos con una crisis institucional en el Poder Judicial del Estado que está provocando la derecha no cumpliendo la Constitución. Y lo podemos hacer en 5 minutos, exactamente en los mismos términos que ya tenemos pactados y con las mismas personas que tenemos pactadas. Pero no tuvo fuerza el señor Feijóo. Se dejó llevar por los elementos más ultras, igual que ha pasado con el debate del aborto. En el debate del aborto, el señor Feijóo nos dice que tiene una posición y que no la va a cambiar. Bueno, pues lo importante sería saber cuál es esa posición, porque decían que no era un derecho, luego que era un derecho a la asistencia sanitaria, luego que no era un derecho, luego que sí lo era, pero no fundamental. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Porque las presiones ultras continúan en ese seno. Y lo que hace el señor Feijóo es balbucear, respondiendo con muchos nervios y mucha incomodidad a la pregunta de si va a defender los derechos de las mujeres. Nosotros, los socialistas, tenemos la respuesta clara. Con un gobierno socialista, los derechos de las mujeres están garantizados 100%. Y no solo eso, se seguirán ampliando. ¿Qué pasaría con un gobierno de la derecha? ¿Aguantaría el señor Feijóo las presiones ultras? No parece
viendo los antecedentes. Pero entonces entiendo que no ha habido interlocución con el Partido Popular en este asunto con respecto al Poder Judicial. Desde que el Partido Popular y el señor Feijóo se levantaron de la mesa, rompieron aquella negociación, sobre este tema no se ha vuelto a hablar. ¿Y no tiene esperanza en que lo pueda renovarse antes del final de la legislatura, aunque sea después de las elecciones municipales? Yo tengo la mano tendida siempre al Partido Popular. De hecho, mi mayor duda o mi mayor reproche con el Partido Popular es precisamente este, que yo creo que hablamos demasiado poco y que hemos llegado a demasiados pocos acuerdos. A mí me gustaría, por supuesto, que renovaran el Poder Judicial, que acabaran con una crisis institucional que no nos lleva a ninguna parte y que está provocando la cerrazón de la derecha, incumpliendo por más de 4 años la Constitución. ¿Cómo un líder de la oposición del Partido Popular puede presentarse como alternativa al gobierno si no cumple la Constitución, si no cumple la ley? Si es que es los parvulitos de una alternativa política, el cumplir la ley y la Constitución, y no lo hace. Usted es ministro de Memoria Democrática también. Hay quejas respecto a la ley porque dicen que, sobre todo los partidos de izquierdas, que no se está implementando, que no se está llevando a cabo. Se producen, hemos visto hace poco un homenaje a la División Azul en el cementerio de la Almudena. ¿Se puede evitar este tipo de actos preventivamente o hay que esperar a ver qué ocurre para luego actuar? La ley de memoria se aprobó hace apenas 3 meses, se está implementando, de hecho ya ha tenido efectos, algunos muy simbólicos y muy relevantes para la sociedad sevillana. Fíjese que conseguimos exhumar a un genocida, como era Queipo de Llano, de la Macarena. Y además lo hicimos, yo creo que como le gusta hacer las cosas al gobierno, que es con elegancia y respetando a los familiares de la persona exhumada. Y seguimos implementando la ley de memoria. Vamos a trabajar, por supuesto, para que esa ley sea lo que debió de ser hace décadas, que es dignificar a las víctimas, que nuestro país pase página definitivamente del periodo histórico más negro de nuestra historia reciente y que lo hagamos de la mano de todos los partidos y de todas las fuerzas políticas democráticas. Mi pena fue que no se sumara la derecha a una ley de memoria democrática que nos homologa con el resto de países de Europa, con el resto. Es incomprensible que la derecha no quiera que haya personas, víctimas muy mayores por lo general, que quieran recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna. No es ideología, es pura humanidad. ¿Cómo la derecha se niega? Y estos comportamientos que usted me dice de manifestaciones donde hay apología del franquismo, se han abierto ya expedientes para sancionar en algunos casos y, por supuesto, todos los acontecimientos que se produzcan que sean de apología al franquismo, a la dictadura, se investigarán y, si de acuerdo con la ley se pueden sancionar, se sancionarán. Pero no se puede hacer preventivamente cuando hay una manifestación. La manifestación es un derecho fundamental, el derecho a manifestarse, a expresarse. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan, lógicamente, esas manifestaciones. Y si en ellas se produce algún elemento, alguna circunstancia que vulnere la ley de memoria, entonces es cuando se puede sancionar. Quería preguntarle también por la capacidad de comunicación del Gobierno de sus buenas medidas. Usted me ha relatado una serie de medidas. Esta semana se han aprobado un montón de leyes muy sociales y muy importantes para el Ejecutivo, la subida del salario mínimo. Sin embargo, mediáticamente están muy presentes todos los problemas de la ley del sí es sí, la polémica de la malversación, etc. ¿No les preocupa que esto de cara a las elecciones pueda afectar al Gobierno e incluso al Partido Socialista? Estoy convencido que en las elecciones los ciudadanos sabrán quiénes les protegen, quiénes les defienden, quiénes hacen política para defenderles y quiénes están con las élites, con otras personas y con otras gentes que nada tienen que ver con las grandes mayorías del país. Es cierto que hay mucho ruido, demasiado ruido, que se afana la derecha en que todos los días en las televisiones, radios y periódicos tengamos mucho ruido. Ese ruido tiene una explicación bien sencilla y es evitar que se hable de lo que estamos haciendo por los ciudadanos. Es difícil encontrar una persona que no se haya visto beneficiada por políticas que ha hecho este gobierno. Es difícil. Mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios, autónomos, muy complicado que haya alguien al que no le hayamos beneficiado con políticas públicas. Además, en una legislatura especialmente transformadora. Y la derecha, obviamente, está en que los ciudadanos eso no lo perciban. Claro, a un pensionista al que le hemos subido un 8% la pensión, que ha tenido una subida media de en torno a 110 euros, comparado con la subida que hubiera tenido con la ley del Partido Popular, que eran 3 euros al mes lo que hubiera tenido, 2 y pico, no llegaba a 3, que valía más la carta en la que se le notificaba que la propia subida. Claro, a este pensionista la derecha
tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para que haya un ruido ensordecedor, para que esta persona no comprenda lo que el gobierno ha conseguido con una subida del 8% para su calidad de vida y para su capacidad adquisitiva. Y por eso tratan de evitar que se hable de lo que estamos haciendo siempre para mejorar la vida de los ciudadanos. Últimamente se lo ha visto apoyando mucho, respaldando mucho a Reyes Maroto por Madrid. ¿Se lo ha pedido el presidente? Bueno, yo soy militante de Madrid y deseo que haya una alcaldesa socialista en Madrid que cambie esta ciudad, que la haga más habitable, que la haga más humana, que la haga más de los madrileños, que la sienta, que la viva, que no se dedique a otro tipo de negocios ajenos al interés general, y por tanto yo apoyo con todas mis fuerzas tanto a Reyes Maroto en la Alcaldía de Madrid como a Juan Lobato en la presidencia de la Comunidad como militante de Madrid, pero también pertenezco a la dirección nacional del Partido Socialista y por tanto en lo que esté en mi mano me voy a volcar con todos los candidatos y todas las candidatas socialistas porque son los que trabajan en las cosas de comer. Es que no es lo mismo que gobierne la derecha que gobierne la izquierda, no es lo mismo y los ciudadanos tienen que saberlo. Y hay casos verdaderamente muy ejemplificativos de esto, ¿no? Por ejemplo, en Madrid. En Madrid es evidente que la derecha está desmantelando sin prisa pero sin pausa la sanidad pública y que cuando pides una cita para la atención primaria puede tardar hasta 2 semanas para la atención primaria, hasta 2 semanas. Ese es el proyecto de desmantelamiento de la sanidad pública que tiene la derecha. En Madrid es evidente, pero también en el resto de territorios donde gobierna la derecha. Y se nota en la inversión por habitante que hace la derecha, los gobiernos de la derecha, en sanidad pública. Y el gobierno de España, que no tiene competencias sanitarias, sin embargo invierte 1.000 millones de euros en atención primaria. 1.000 millones de euros para nuevos equipamientos, para alta tecnología, para nuevos centros, para un plan de salud bucodental, para que las personas que tienen menos recursos puedan ir al dentista. Y eso lo hace el gobierno socialista. Y por tanto, tenemos que explicar para las elecciones de mayo y luego para las elecciones de final de año, las generales, tenemos que explicar que nos jugamos mucho en estas elecciones, que no es lo mismo que gobierne la derecha, que desatiende los problemas de la gente, a que gobernemos nosotros, que estamos siempre buscando mejorar la vida de los ciudadanos. Esa es la gran diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno progresista.